La Fundación Arkady Petrov presenta el documental en diferentes épocas y periodos históricos, etapas de desarrollo y expansión, pero también en periodos de declive y disolución de culturas, en el planeta siempre ha habido personas que traían nuevos conocimientos al mundo. Estos conocimientos y estas ideas muchas veces se consideraban en un principio como absurdas y carentes de sentido para sus contemporáneos. Como un rayo de luz que atraviesa las aguas del océano, estas ideas rompieron las tinieblas de las concepciones anticuadas sobre el universo, pero el drama de la situación radicaba en que los hombres portadores del nuevo saber se convertían irremediablemente en blancos de ataques y persecuciones. Esta película está dedicada a un hombre que también trajo nuevos conocimientos a la humanidad sobre el funcionamiento del universo y fue objeto de calumnias y difamaciones e incluso encarcelado. Su nombre es Grigori Petrovich Grabovoi. El camino de espinas de Grigori Grabovoi. En 1974 conocí a una mujer extraordinaria, Varvara Mikhailovna Ivanova, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Ella estuvo presente en una de las conferencias de un senador filipino que visitó Moscú en esa ocasión. Ella misma también tenía ciertas habilidades especiales. En un estado de semitrance era capaz de obtener respuestas interesantes si las preguntas también eran interesantes. En una de estas sesiones le pregunté a Varvara Mikhailovna: dígame por favor, si habrá alguna vez en nuestro país, la Unión Soviética, un maestro verdadero, un maestro con mayúsculas. Y esa fue su respuesta en 1974. Hay un chico que nació en Asia Central. Todavía está estudiando, pero luego vendrá a Moscú para enseñar a los demás. Grigori Petrovich tenía en esa época 11 años. Desde su más temprana infancia mostraba habilidades especiales. Su capacidad de clarividencia todavía estaba por revelarse para la mayor sorpresa de la gente de su entorno. Grigori se graduó en la universidad especializándose en matemáticas aplicadas. Su naturaleza y conocimientos parecían predisponerle para llevar a cabo un trabajo científico, pero su capacidad de clarividencia clamaba por ser utilizada en la práctica. Pronto, el departamento de vuelos de una de las líneas aéreas más grandes de Uzbekistán se interesó por las habilidades del joven. Era un periodo difícil, caracterizado por la crisis general de las antiguas repúblicas soviéticas, que golpeaba con especial dureza el sector aeronáutico. Grabovoi, con su habilidad de analizar el estado técnico de los aviones utilizando su clarividencia, llegó en el mejor momento. Pronto se vio claramente que era capaz de ofrecer una ayuda muy práctica y muy real. Los pilotos y los ingenieros de vuelo suelen ser gente de formación muy técnica que solo creen en lo que ven. Pronto se dieron cuenta de que Grabovoi era capaz de detectar con exactitud todos los problemas de los componentes y las conexiones en el interior de los aparatos. El 2 de diciembre de 1996 le mostré a Grabovoi el avión Tu-160 que llevaba un motor de marca Volag. La atención de Grigori Petrovich se dirigió inmediatamente a la debilidad de la cola. Y eso fue cierto, porque durante los vuelos de prueba se habían roto las piezas salientes del estabilizador. Fragmentos del informe técnico. El ingeniero Grabovoi ofreció una previsión de los defectos y los fallos del avión Il-162, número de matrícula 96679. Detalles del informe: equipamiento de vuelo defectuoso, disfunción del tren de aterrizaje. Después de la inspección técnica, las insuficiencias mencionadas fueron corregidas y eliminadas. Existen muchos documentos de este tipo, y detrás de cada uno, casos de accidentes que no ocurrieron, desastres que no tuvieron lugar, centenas de vidas humanas que fueron salvadas, centenas de tragedias familiares que no se produjeron. El trabajo práctico en la esfera de la aeronáutica le dio popularidad a Grabovoi. Le bautizaron como el hombre de los ojos de rayos X
y frecuentemente era invitado para realizar diagnósticos de diferentes tipos de aparatos, maquinarias, edificios e incluso de tecnología espacial. En 1996 se registraron serias disfunciones localizadas en la nave norteamericana Atlantis en órbita. En esta situación extrema, Grabovoi fue llamado al Centro de Control de Vuelos Cósmicos en las afueras de Moscú. Tras analizar la situación, encontró la causa. Las operaciones llevadas a cabo en base de sus instrucciones se realizaron con éxito, restableciéndose el funcionamiento normal de la nave espacial. Yo pienso que la posición de la gente en la Tierra debía expresar el triunfo sobre cualquier desastre, aún más cuando ya de por sí hay más que suficientes problemas en la Tierra, como por ejemplo los problemas nucleares, y la tarea número 1, a mi modo de ver, es la salvación de la humanidad. Con respecto a la capacidad de Grabovoi de predecir posibles accidentes, existen resultados muy concretos. Los pasajeros de una línea de metro en Moscú fueron convencidos de la verdad de que encierra sus advertencias por sus propias experiencias en la noche del domingo. Los trabajadores encontraron serios problemas en el aislamiento de vibraciones de la vía en los lugares indicados por el clarividente. Todo el mundo debería ser capaz de salvar. Y si una persona que trabaja en una central nuclear es capaz de realizar diagnósticos de los bloques, es capaz de salvar a los demás. Y esto es la base de mi convicción de que la transmisión, el descubrimiento y la interpretación de este conocimiento puede asegurar la salvación en la realidad. Entre los eventos que fueron previstos por Grabovoi, un accidente en la central nuclear búlgara de Kozulievsky fue predicho y evitado. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos fueron pronosticados medio año antes de producirse, igual que un acto terrorista en la ciudad de Naltzik en 2005 y varios incidentes más. Grabovoi se dio cuenta cada vez más que podía ayudar a la gente como sanador. Sus viajes a diferentes ciudades y su trabajo práctico en Moscú ayudaron a sanar decenas de personas de las enfermedades más graves. En 1995, un chico de 10 años fue curado de un sarcoma en el hueso de la mandíbula, desde un estado en el cual la medicina convencional tradicional ya no podía ayudar más. Creo que la mejor confirmación de lo que ha pasado, de que Grigori Petrovich Grabovoi ha salvado a nuestro hijo, es que él está vivo, que está aquí con nosotros, que es un chico absolutamente sano en todos los sentidos. Grigori Grabovoi me curó del SIDA cuando yo me encontraba en fase terminal. La recuperación de esta plaga de los tiempos modernos parece imposible. Después de la confirmación del curso por correspondencia de Grabovoi y tras ser dada de alta del Centro de Inmunología Clínica del Ministerio de Salud Pública de la República de Georgia, el 21 de diciembre de 1995, me dijeron que estaba prácticamente sana y de hecho no hay alteraciones en mi piel y los análisis de mi estado inmunológico muestran valores dentro del rango normal. El 29 de marzo me dijeron que estaba en la cuarta fase del cáncer. La cuarta fase es casi el final. Rechacé la cirugía y se inició el tratamiento. Cada día, de las 10 a las 11 de la noche, él me hacía un tratamiento. Yo solo pensaba que esta era mi última oportunidad y que yo volvería a estar sana. Fui para que me hicieran un reconocimiento luego, para que me dieran un documento que dijera que yo estaba sana, porque ya tenía uno anterior que mostraba mi diagnóstico de la enfermedad y que había sido mi sentencia de muerte. Esto fue en agosto. En contraste con muchos otros sanadores con capacidades extrasensoriales, Grabovoi no trabajaba por los ingresos extraordinariamente altos ni por la fama. Solo la gente que le conoce de cerca sabía que este hombre estaba cumpliendo una misión de la cual no podía apartarse ni un solo paso. Él mismo hablaba de esto así. A pesar del hecho de que nosotros debemos proteger a la gente contra el sistema de enajenación global, la tecnología de la salvación, basada en la conciencia humana, es la vía más directa y menos peligrosa. La tecnología irracional significa la recolección de datos sensoriales, o sea, ciertas tecnologías de pronóstico, tecnologías que aplican equipos especiales, donde el aparato mismo está cambiando como una función de los humanos. También se relaciona con esto
que en mi práctica extrasensorial, este sistema hizo posible la prevención de posibles desastres aéreos, catástrofes, accidentes en plantas nucleares o establecimientos industriales, etc., incluyendo cambios peligrosos dentro del organismo humano. De lo que hablo aquí ya tiene una base amplia y práctica. Hay que decir también que en un principio nadie quería analizar el fenómeno Grigori Grabovoi seriamente. Para ellos, él era solamente un superhéroe, igual que Kashpirovsky o Chumak, y solo muy pocos comprendieron en aquel entonces que él había creado una teoría compleja y muy especial sobre el universo que es capaz de servir de base y de sustento para cada uno de los aspectos de su actividad. Para nuestra cosmovisión limitada, esto no es muy fácil de entender. ¿Por qué? Las ideas con las cuales nos educaron tienen un carácter más lógico, partiendo del sí o no, blanco y negro, bueno y malo. Estas ideas son como reglas. Según mis ideas, y las digo solo con mis propias palabras, Grigori Petrovich representa un modo de pensar totalmente distinto. Asistir a sus seminarios nos conecta con un océano de conocimientos que está estructurado de una manera absolutamente diferente. Es un conocimiento que se basa en la imaginación continua y en formas que tienen una naturaleza totalmente diferente. Yo diría una naturaleza física diferente. ¿Y qué puede hacer Grigori Petrovich? Él formula en palabras todo un inmenso caudal de información y a veces la verbalización de esta información no es nada fácil de comprender. Формулирует словесно. Не всегда словесные формулировки легки для восприятия. Мы хотим обратить внимание на то, что queremos llamar la atención al hecho de que estas tecnologías no surgieron por casualidad y no solo Grabovoi las utiliza. A lo largo de los últimos años surgieron varios centros de investigación que emplean métodos para la corrección de la salud humana que son similares en cuanto a sus especificidades. Hemos empezado a ver células, cromosomas, y vimos que en estos procesos, si entramos con conciencia, el sujeto también tiene la posibilidad de ejercer ciertos controles, que la conciencia no solo es un mero observador de los procesos, sino un operador que es capaz de cambiar el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, los cromosomas tienen una estructura particular. Existen una especie de cintas de cromosomas en los genes recogidas por algo así como un carrete particular. Esto se puede extraer y se puede ver, por ejemplo, que hay una orden que falta, que hay un riñón que falta. Y entonces, con tu conciencia, puedes arreglar aquella información de ausencia y volver a grabar la cinta indicando que el órgano quedó restaurado y volver a colocarla en su lugar. Arkady Petrov e Igor Arepiev crearon estas herramientas con tecnologías similares a las tecnologías de Grabovoi. Ante ello, ya no se puede mirar los informes sobre la curación de enfermedades más difíciles como algo accidental. Hace unos años, 2 mujeres de la ciudad de Nizhny Novgorod estaban al borde de la muerte, ambos casos debido a enfermedades oncológicas. En noviembre me confirmaron el diagnóstico de un tumor maligno en el recto. Mi diagnóstico fue una fibromiatosis en unos ganglios que comenzó a crecer. Los médicos me indicaron un tratamiento hormonal. Tomé varios tipos de hormonas hasta que empecé a sangrar. Desesperadas, al no obtener ayuda en las instalaciones del Ministerio de la Salud, ambas mujeres se dirigieron al fondo de Arkady Petrov. Allí les enseñaron a trabajar con su conciencia y allí fue donde comenzó su recuperación. Se crearon esferas. En esas esferas se colocó cierta información mentalmente que se dirigió a los órganos afectados, imaginando que tenías ese órgano dentro de la esfera y lo iluminabas con luz de color blanco plateado. Comprendí que tenía que cambiar si quería resolver mi problema. Y cuando me di cuenta de ello, comencé a cambiar mis circunstancias, mis situaciones día a día, y debo decir que el mundo se abrió delante de mí.
Yo me abrí y el mundo también se me abrió. Aquí ya tuve resultado, y completamente positivo, que significó que las formaciones malignas desaparecieron de mi cuerpo. En los centros de Grabovoi y de Petrov hay bastantes casos como estos. Y los resultados, a veces absolutamente sensacionales, todavía no están reconocidos por la sociedad, pero llaman la atención a la importancia del trabajo mental y espiritual individual. Yo creo que todo el mundo es capaz de hacer esto, ya que la tarea de salvarnos es realizar el sistema general del desarrollo armónico en el universo. Por eso toda la gente que adquiere este conocimiento hace lo mismo, de acuerdo con el plan maestro del Creador. No exactamente lo mismo, pero similar. Salvar, regenerar, trabajar desde una base intelectual, desde el alma, creado originalmente por el Creador mismo, y entonces ninguna técnica ni ningún desarrollo tecnológico será peligroso para el mundo, porque el hombre acabará por controlar la tecnología. El desarrollo de nuevas tecnologías provoca en la gente asociada con la medicina convencional, la iglesia ortodoxa, las escuelas de psicología, emociones e incluso resistencia activa, igual que ocurrió con las ideologías que en el periodo soviético pretendían formar un tipo de hombre nuevo, comunista, como en las escuelas de pensamiento moderno que intentaban generar el tipo de persona que corresponde a un estereotipo particular, mientras aquellos que transitan su propio camino espiritual son llamados zombies o víctimas de los cultos y las sectas. Vamos a escuchar lo que dicen los estudiantes de Grabovoi al escuchar sus palabras. En marzo del año 2003, no recuerdo la fecha exacta, eran sobre las 10 de la noche. Yo tenía enfrente 2 libros abiertos. Primero cogía uno, luego el otro, alternándolos. Uno de ellos era el Sistema Unificado de Conocimientos. Lo cogí y lo abrí en la página donde hablaba de cómo restaurar el riñón izquierdo mediante la concentración. Al leerlo, inmediatamente empecé a concentrarme en el dedo índice y desde entonces veo aquella luz en la pantalla. Grigori Petrovich empieza a hablarme desde la punta de mi uña como si fuera la escena de una película. Es como un haz de luz, como una onda de energía que vienen hacia mí desde ese punto. En un principio yo estaba aterrada, pero luego se me despertó la curiosidad. Sentía claramente en mi corazón, en mi cuerpo, que se produjo una especie de ralentización, o quizás era mejor decir concentración, una concentración profunda. Yo sentí mi cuerpo, pero como si no hubiera estado ahí. Tuve la sensación como si el mundo entero hubiera estado dentro de mí. Vi el mundo entero, fue una sensación muy, muy particular. Era como una bendición, un estado de gracia, una felicidad enorme se apoderó de mí. Esa fue la sensación que tuve. Toda mi vida había estado buscando la respuesta a una pregunta. ¿Por qué el ser humano ha venido a la Tierra y qué misión trae la humanidad aquí? Esta fue la pregunta que me llevó hasta las enseñanzas de Grabovoi. Apenas empecé a leerlo cuando me di cuenta que esto era exactamente lo que yo necesitaba. Y empecé a comprenderlo. Si comprendes que el control actúa en el nivel de la creación y de la armonía, todo va a ocurrir. Esto significa que nosotros controlamos la realidad, de la misma manera que controlamos también nuestra propia salud. Antes lo hacíamos inconscientemente, ahora lo hacemos a conciencia, utilizando el método de Grigori Grabovoi. De este modo, el ritmo se acelera. Tenemos ejemplos de la vida. Un hombre está enfermo desde hace más de 20 años. No es capaz de levantarse y si le decimos, le vamos a ayudar, él contesta que no, yo voy a la iglesia. Lleva 20 años yendo a la iglesia, sigue sin poder levantarse, pero cuando le decimos que esto trabaja más rápido, estos son hechos, son resultados. Esto ocurre conscientemente. Si la tecnología de Grabovoi no funcionara, se podría tomar a la ligera todas sus lecciones y sus grabaciones. Pero los hechos hablan por sí mismos. Y ahora tenemos que pasar a un tema incómodo, pero absolutamente tradicional. En lo que respecta a la persecución de lo nuevo, siempre existe una mayoría conservadora. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Hay una razón para creer que la habilidad de reconocer los distintos planos fue puesto en cada ser humano por el Creador.
Sin embargo, para la mayoría de ellos, estas habilidades no están desarrolladas. Solo los elegidos pueden recibirlas en un estado activo. Ellos fueron llamados gente consagrada. Sin embargo, la conciencia masiva, asentada sobre un conjunto particular de estereotipos, miraba con malos ojos las fraternidades espirituales durante siglos. Frecuentemente, los más sacrificados eran perseguidos. También en el caso de Grigori Grabovoi podemos observar la aparición del mismo fenómeno. En 1995, Grigori Grabovoi viajó a Bulgaria para visitar a la persona clarividente más famosa de nuestros tiempos, Vanga. Ella era ya muy mayor y estaba muy enferma. Casi no recibía a nadie, pero hice una excepción con él. Vanga de alguna manera sabía que iba a venir y de lo que iban a hablar. Durante la conversación, ella predijo que Grabovoi iba a generar muchos beneficios a la gente y que sería conocido en el mundo entero. Más tarde, un periodista de televisión poco fiable distorsionó el contenido de la conversación. En varios programas de televisión dijo que Vanga había calificado a Grabovoi de charlatán. Para refutar esta mentira, traemos aquí el testimonio de la directora de cine y de documentales búlgara, Genkova, que grabó el encuentro para una película sobre Vanga. Yo me quedé muy sorprendida, porque los comentarios eran totalmente distintos. O sea, ellos no tradujeron mis comentarios. Ellos mismos añadieron que Vanga mandó a salir a Grabovoi. Esto no es verdad. Cuando empezó la conversación, Vanga dijo: tú puedes hacer mucho y debes hacerlo en Rusia. Es allí donde debes ayudar a la gente y no mirar hacia Occidente, ni a Alemania, ni a América, ni a ninguna parte. Tendrás que hacerlo en Rusia. Una ola particularmente fuerte de agitación desde los círculos sociales conservadores fue provocada por Grigori Grabovoi por la discusión sobre la posibilidad real de hacer revivir a personas fallecidas y la vida sin muerte. Como si él hubiera sido el primero en la historia de la humanidad que habló sobre esto. En numerosas cosmogénesis, especialmente las orientales, se especula sobre la posibilidad de la estancia más larga del alma en el cuerpo físico y su retorno a ese cuerpo después del tránsito por otros mundos fue una de las tesis fundamentales. Al final del siglo XIX, el filósofo ruso Nikolai Fedorov elaboró toda una filosofía, cuya piedra angular era la resurrección de los padres por los hijos. Últimamente, los científicos se aproximan a este tema de la resurrección y de la inmortalidad cada vez más. Podríamos mencionar como ejemplo a nuestro compatriota Achit Balitov, quien explica que en un proceso reversible idéntico, el tiempo es capaz de transformarse en materia-energía, que también podría revertirse. Bajo esa luz, como apunta Balitov, la resurrección de los muertos es una posibilidad bastante plausible. A partir de allí, la resurrección de los muertos, que figura en tantos libros sagrados, es una posibilidad imaginable. Antes de Grabovoi se habló de la resurrección y de la inmortalidad como algo improbable, o si acaso de algo que solo será posible en un futuro lejano. Grabovoi fue el primero en afirmar que la muerte no es un fenómeno natural. El Creador es eterno y todo lo que crea es eterno también. Esto significa que lo crea todo en un estado perfecto. Él nos creó para ser libres, como lo es Él también, y todo el mundo tiene la posibilidad de escoger, adquirir este conocimiento y convertirse en un creador o no. El asunto radica en la elección personal de cada uno. Si esto se hace así, la vida será eterna. Y si todos aceptan ese estado de conciencia, todos seremos inmortales. En una maniobra en la que participaban, entre otros, clérigos ortodoxos y parte de las personas en el poder, se utilizó el más vil instrumento, el peor bulo propagado por la prensa, puesto en marcha por el periódico Izvestia y que fue retomado por los medios masivos de comunicación.
Decían que Grabovoi había prometido resucitar a los niños muertos en el ataque terrorista de Beslan el 15 de octubre de 2005. Grabovoi fue acusado de blasfemia y de pretender enriquecerse sacando provecho de aquella tragedia. ¿Qué ocurrió en realidad? ¿Grabovoi o alguno de sus discípulos fue a Beslan? Yo me entrevisté con casi todos los hombres y mujeres de Beslan. Ninguno de ellos habló con nadie, nadie ha venido. Nadie en Beslan recibió el ofrecimiento de los servicios de resurrección, como se les llama. Ellos no dijeron nada sobre la doctrina de Grigori Grabovoi. Solo vinieron algunos periodistas, hicieron preguntas y de pronto se montó todo este espectáculo. Y nos dimos cuenta por nosotros mismos que ellos le habían declarado la guerra a Grigori Petrovich. Nosotros no escuchamos a más nadie que nuestro corazón y nuestra alma. Por eso yo he decidido que nosotros no vamos a responder preguntas y no vamos a hablar con nadie. No vamos a sacar ninguna conclusión y no vamos a hablar con más nadie. Poco después de la muerte de nuestros hijos, como se lo conté a uno de los periodistas, yo soñé con mi hijo. Y todas las mujeres de Beslan soñaban con sus hijos y todos dijeron, mamá, volveremos. Esto nunca había pasado antes. Yo pregunté a todas las madres cuyos hijos han muerto, ¿a ti te había pasado esto antes? Y todos dijeron que no. ¿Entendéis? Pero nadie puede negar que esto puede ser posible. La vida continúa. Esperamos y veremos. Los periodistas que querían denigrar a Grabovoi hablaban abiertamente de su participación prevista en las elecciones presidenciales del 2008. Ellos distorsionaron los hechos y vincularon la fecha con la tragedia de Beslan, a pesar de que no había ninguna conexión. Nosotros nos encontramos con Grigori Petrovich en septiembre y los medios de comunicación hablaron de la fecha del 15 de octubre. Pero el 15 de octubre era la fecha para la cual estaba previsto el pronóstico mensual de Grabovoi. Ese día se reúnen los clarividentes y otros que trabajan con Grigori Petrovich. En algunas situaciones críticas que pueden ocurrir en el país o en la región, él daba previsiones mensuales. Él muchas veces da entrevistas y nosotros conocimos su doctrina de forma accidental en noviembre, cuando vimos un libro en Odessa que se llama Resurrección y Vida Eterna, desde hoy nuestra realidad. Es un trabajo científico. Nosotros lo estudiamos y nuestra mente decía, esto se basaba en fantasías, pero nuestra alma y nuestro corazón no. Y decidimos que era un trabajo que valía la pena estudiar y analizar, al menos en lo que respecta a nuestros hijos. Nos despertamos. Esto, en el fondo, es una cuestión de fe. La doctrina de Grigori Grabovoi se basa en la Biblia. En la Biblia y en todos los libros religiosos se habla de la resurrección y en el alma de cada ser humano existe también esta creencia. Más aún en la situación en la que nosotros nos encontramos. Así que también hemos empezado a leer la Biblia y estudiar los trabajos de Grigori Petrovich. Si todo es creado por Dios y el alma también es creado por Dios, Él crea a su alrededor un cuerpo físico. Esto es una cuestión de tiempo, no más. Y Grigori Petrovich dice que este tiempo ya ha llegado. Incluso después de esta campaña, los ataques contra Grabovoi no cesaron. Había rumores de que él recibía 39.000 rublos por cada resurrección. Tampoco faltaban las referencias a su vida privada. En la televisión, una mujer extravagante que fue calificada como la pareja cósmica de Grabovoi era presentada como su esposa.
La esposa real de Grabovoi, Elena Borisovna, madre de sus 3 hijos, que enfrentaban condiciones difíciles, tenía que ver toda esta campaña vil. Pronto los enemigos de Grabovoi diseñaron el plan de una provocación para conseguir su detención. Varsovin, periodista del periódico Komsomolskaya Pravda, se convirtió en el líder de esta operación. Acudió a la oficina de Grabovoi con la petición de resucitar a un hombre que no ha existido jamás en la realidad y cuya imagen fue compuesta por un departamento del periódico. Grabovoi fue acusado de fraude y posteriormente detenido. Grigori Petrovich Grabovoi tiene una tarea, la resurrección en general. Esto significa que él da conferencias sobre el tema. Varsovin se registró para una conferencia, vino, pagó por su conferencia, la recibió y eso es todo. Le enseñó la fotografía a Grabovoi y dijo, de alguna manera, que este hombre estaba vivo. Posteriormente afirmó, en palabras de Varsovin, pues yo no sé qué es lo que ocurrió en realidad, que este hombre era un invento. Debo decir que esto no me sorprende. ¿Por qué? La gente alcanza un estado en que a sus ojos todo está empezando a revivir ya. Por eso, aunque me atenga a las palabras de Varsovin, la situación no me choca de ninguna manera. Incluso si hubiera sido así, porque esto es la continuación natural de lo que Chumak, el sanador ruso milagroso, ya había hecho, de lo que nosotros ya hicimos y de los que Grigori Petrovich Grabovoi había hecho antes que todos nosotros. Ahora hace falta determinar si esto significa mucho o poco. Él había rescatado miles de personas, de lo cual existen registros oficiales. En medicina hay documentos que muestran cómo diagnósticos existentes fueron revertidos. ¿Cuánto vale este conocimiento y este trabajo? ¿Cuánto vale salvar a un ser humano del cáncer? ¿Qué cuesta restaurar un órgano? Que vayan a la medicina oficial que no se ocupa de la resurrección, sino de la trasplantología. Se prestó mucha atención a los trasplantes de riñón y sabemos que este tipo de procedimientos cuestan cuando menos $30.000 y hasta $60.000. En lo que respecta a los honorarios extraordinarios que Grigori Grabovoi supuestamente cobraba, teniendo en cuenta que él nunca tuvo ninguna relación financiera con el cliente, la estructura comercial, que con frecuencia utilizaba su nombre para objetivos egoístas, se encargó de ello. Los ingresos reales de Grigori Grabovoi eran cualquier cosa menos extraordinarios. Ya que esto es una organización comercial, la Fundación Grigori Grabovoi no tenía derecho de llevar a cabo operaciones financieras, pero realizó operaciones dirigidas por Alexander Kalashnikov. Él estaba a cargo de los seminarios, las grabaciones, los libros y los precios. Grigori Grabovoi ganaba 8.000 rublos de esta organización como presentador de programas. Pero nunca ha cobrado porque sus ingresos principales provenían del diagnóstico de aparatos técnicos. Incluso los seminarios de Grabovoi eran sin coste para algunos. Él decía a la gente, podéis venir sin pagar si no queréis grabación en audio, porque en aquella época era cara. La historia de la persecución de Grigori Grabovoi demuestra que para la sociedad en que vivimos, la norma para todas las cosas se relaciona con el comportamiento general hacia la gente sencilla, igual que hacia la gente destacada que generan enormes beneficios para toda la humanidad. Todo está determinado por los intereses del mundo financiero y de la gente con poder. Esta es la miseria de nuestra sociedad, la señal de una enfermedad seria. El planeta en sí
es un cuerpo cósmico viviente, todo está atrapado en la crisis universal, el estado ecológico de la biosfera se está aproximando cada vez más a un límite fatal, detrás del cual pueden venir las epidemias, millones de personas son amenazadas por desastres provocados por el hombre para dificultar aún más la situación. Frente a este panorama, la llamada élite financiera de la Tierra continúa dividiendo el mundo en esferas de influencia sin tomar en cuenta nada más que su propio beneficio geopolítico. La voz del grupo creciente, que posee el conocimiento sobre las leyes del cosmos, que entiende el sentido de las tareas que la humanidad debe enfrentar, se vuelve cada vez más clara. La nueva filosofía basada en la visión abarcadora del universo prepara como único objetivo racional a desarrollar este organismo en su camino hacia la conciencia humana, y este proceso no puede ser detenido por ninguna provocación, por ninguna mentira, ni por la violencia.